Juan Pablo Restrepo, que ya está acá con nosotros, es doctorando en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha enseñado por más de 15 años yoga y meditación y es practicante de budismo en las tradiciones indo-tibetana y zen. Actualmente investiga temas relacionados al antropoceno, la catástrofe ecológica y la manera en que ésta afecta a las narrativas espirituales. Vive en Epuyén, un lugar en la Patagonia Argentina, que ayer tuvo una tormenta tremenda, así que gracias Juanpa por estar acá, donde construye junto a su pareja, Jade Sibori, Gaia Refugio, un espacio dedicado a la sanación y liberación del humano y la tierra, sobre el que hablaremos durante la tarde. Su ponencia hoy se titula, como ya nos adelantó, Cuerpos en diálogo, perspectivas dislocadas, y Juanpa, te doy la palabra. Muchas gracias a todas las personas que se unen hoy y obviamente a las organizadoras, los organizadores, tremenda labor que hay detrás de esto, así que gracias por tejer esta reunión. Y nada, bueno, tuve una travesía muy fuerte porque justo en Epuyén, el lugar donde vivo, había tormenta, se fue la luz, yo vivo del otro lado del lago, tuve que cruzar el lago, así que ahorita estoy en un lugar que se llama Bolsón, en un coworking afortunadamente que estaba abierto, así que bueno, acá estamos. Entonces voy a compartir pantalla y voy a presentar, díganme si se ve bien, si se ve Sí, la te está viendo presentación. perfecto. Se ve. Listo, perfecto. Entonces, a ver, bueno, son tres temas que me gustaría tejer en esta presentación. El primero, que creo que es el que uno de los temas que nos convoca, es budismos, y lo pongo en plural porque obviamente las tradiciones son plurales. La tradición budista es una tradición plural. El segundo tema que nos convoca es la crisis ecológica. Yo he trabajado durante un tiempo con este concepto llamado antropoceno, y de hecho es un concepto que venimos trabajando junto a Florencia, Belén y el equipo del Núcleo de Etnografías Amerindias desde hace unos años. Así que creo que parte de lo que voy a compartir hoy se debe a esas conversaciones que hemos tenido en el núcleo. Y el tercer concepto o el tercer lugar que vamos a tratar de integrar en esta presentación son las perspectivas indígenas. A ver, listo. Entonces quisiera comenzar con esta frase de Joanna Macy, que me parece que es una gran ancestra y que nos guía en el camino de establecer este diálogo entre budismo, ecología y perspectivas indígenas. Dice ella, y aún así, de todos los peligros que enfrentamos, desde el cambio climático a las guerras nucleares, ninguno de ellos es tan grande como la muerte de nuestras respuestas. El trayecto que vamos a seguir en esta presentación es presentar el antropoceno como un concepto liminal o como un concepto de frontera. Voy a explicar por qué lo considero así. Y que nos indica que estamos yendo a habitar otra tierra. Esto es lo que algunos teóricos llaman una tierra post-holoceno. Después voy a plantear algunas respuestas al antropoceno, basándome bastante en un filósofo que se llama Bruno Latour, pero más que en su filosofía, en el gesto que propone en el antropoceno como un bajar a tierra o como un aterrizar. Él tiene un texto que a mí me gusta mucho que se llama ¿Dónde aterrizar? Y a partir de estas respuestas voy a tratar de evaluar cuáles son los desafíos del antropoceno, la crisis ecológica, eh, los desafíos que puede llegar a percibirse el budismo de las tradiciones budistas. Yo planteo un desafío ontológico, puedo distinguir un desafío ontológico, un desafío en las perspectivas de la realidad, un desafío histórico que tiene que ver con los diálogos que emergen dentro de la crisis ecológica entre el budismo y otras epistemologías o ontologías. Y dentro de este desafío histórico voy a estar centrándome en como dos conceptos que me parecen claves, que es el concepto de cuerpo-territorio, cuerpo extendido, cuerpos múltiples, que ya Florencia estuvo hablando un poco de ellos. Y el otro concepto, experiencia, sería la comunicación extendida con otros que humanos. El tercer desafío es el desafío que considero ritual, o sea, cómo se actualizan los rituales dentro del antropoceno, de la crisis ecológica. Dentro del ritual tengo dos perspectivas que quisiera abordar. Una es el honrar el dolor o el duelo, y la segunda es
cómo pensar los preceptos dentro del antropoceno, que es algo fundamental para quienes practicamos budismo. Y el cuarto es el desafío político, ¿no? Creo que hay un desafío político urgente, ¿no? Dentro de las sanghas y las comunidades budistas. Y voy a terminar haciendo como una conclusión a partir de qué suscitan estos nuevos diálogos. Hay una expresión que me gusta mucho de Donna Haraway, esta filósofa norteamericana, que habla sobre las SF, Science Fiction, Speculative Fiction, ¿no? Entonces son como podemos pensar ficciones espirituales a partir de las nuevas condiciones que nos trae el antropoceno. Y esto obviamente trae el lugar de la imaginación, y quizá podamos pensar espiritualidades terrestres, espiritualidades post-holoceno. Es una pregunta que dejo abierta. Entonces, el término antropoceno, como dicen Stephen, Crutzen y McNeill, sugiere que la Tierra ha dejado su época geológica natural, el actual estado interglacial llamado Holoceno. Las actividades humanas se han vuelto tan penetrantes y profundas que rivalizan con las grandes fuerzas de la naturaleza y están empujando a la Tierra hacia una tierra incógnita, una terra incógnita. La Tierra se está moviendo rápidamente a un estado menos biológicamente diverso, menos boscoso, mucho más cálido y probablemente más húmedo y tormentoso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en México, ¿no? Una tormenta, un huracán que no se pudo predecir, ¿no? Estamos yendo hacia una nueva tierra. Y tienen algo que a mí me gusta mucho, esta frase, en este texto dicen Stephen Crutzen y McNeill, que la Tierra está empezando a operar en un estado no análogo, un estado que la humanidad no conoce. Hay dos conceptos que fueron mencionados en el video, sobre todo el que tenemos en la derecha de la pantalla, el de los límites planetarios, los nueve límites planetarios propuestos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y Rockstrom y todo su equipo, ¿no? Y veíamos, si pueden volver a ver el video y quieren enterarse de eso, está buenísimo, el video, precioso video además, que se dio en la introducción, pero ya vemos que hay 6 límites planetarios que han sido transgredidos, ¿no? Este es un artículo de 2023. Cuando empezaron a mencionarse estos límites planetarios, se mencionaban 3 límites planetarios creo que este artículo en su primera edición fue en 2009, si no estoy mal, el primer artículo sobre los límites planetarios de Rockstrom. Ahora en 2023 tenemos 6 límites planetarios transgredidos que nos llevan a una zona que estos autores científicos del sistema Tierra llaman no segura. Y pareciera que esta transgresión no va a traer cambios graduales, va a traer cambios drásticos, ¿no? Lo que algunos científicos del sistema Tierra llaman puntos de inflexión, que es la que tenemos en la izquierda, ¿no? Que son procesos interconectados que van a hacer que la Tierra cambie rápidamente de estado. Entonces, tenemos acá el artículo Climate Tipping Points, Too Risky to Bet Against, ¿no? De Lenton. El antropoceno se ha considerado desde varias ópticas y perspectivas, ¿no? Y una de las más recurrentes ha sido denominar el antropoceno también como la gran aceleración, y se han dado estos cuadros de cómo a partir de mitad del siglo XX hay un disparo tanto en el consumo y en las tendencias socioeconómicas como en las tendencias del sistema Tierra, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo el dióxido de carbono se dispara, la concentración de dióxido de carbono se dispara a partir de 1950 y todos los otros indicadores, lo cual nos quiere decir que el antropoceno, entendido como un cambio drástico en la manera como funciona el sistema Tierra, se puede comprender desde mediados del siglo XX. Y este es un gráfico que aparece en un artículo que se llama Las trayectorias del antropoceno, en donde se muestra hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo con el antropoceno, esto que ellos llaman Hot House Earth, ¿no? Es un artículo que es retomado por una historiadora llamada Julie Adeney Thomas, donde ella habla de la necesidad de encontrar narrativas que desvíen esta tendencia o esta trayectoria, o sea, qué narrativas nos pueden ayudar para desviar la trayectoria de la Tierra hacia una tierra caliente o hacia una tierra invernadero, ¿no?
¿Cuáles son las narrativas que nos pueden acompañar, ¿no? en este cambio de trayectoria hacia el cual estamos yendo? Así que bueno, tenemos este lugar liminal, ¿no? Y esta nueva tierra, y como les decía, para mí ha sido una gran inspiración el trabajo de Joanna Macy. Escribió un artículo Joanna Macy en una revista llamada Emergence Magazine, llamado Entering the Bardo, ¿no? Entrando en el bardo, tomando este concepto de la tradición tibetana. Dice, nos encontramos en un espacio sin mapa, algo que yo relaciono con el antropoceno, con estas nuevas condiciones del antropoceno, con la probabilidad de un colapso económico y una catástrofe climática en ciernes. Parece como si estuviéramos en un terreno movedizo, donde los viejos hábitos y los viejos escenarios ya no se aplican. En el budismo tibetano, este espacio o brecha entre mundos conocidos se denomina bardo. Es aterrador. También es un lugar de transformación potencial. Cuando nos atrevemos a enfrentarnos a las crueles realidades sociales y ecológicas a las que hemos estado acostumbrados, nace el coraje y se liberan poderes en nuestro interior para reimaginar e incluso quizás algún día reconstruir un mundo. No apartes la mirada, no desvíes la mirada, no te des vuelta. Y otra de las referencias que yo tengo para pensar este concepto de antropoceno como lugar límite o como lugar fronterizo es el trabajo de Gloria Anzaldúa, mujer feminista chicana, tiene dos textos preciosos, La frontera y Luz en la oscuridad. Y yo hacía referencia a ella, o hago referencia a ella, a este concepto que ella tiene de Nepantla, ¿no? Este espacio también, esta rajadura entre mundos, este espacio que estamos empezando a sentir, ¿no? Que algo se acaba y algo nuevo está empezando. Es algo similar a lo que Joanna Macy denomina bardo, o la tradición tibetana denomina bardo. Y el antropoceno como ruptura. Voy a leer esta cita de Anzaldúa que me parece bellísima. En este lugar entre medio, Nepantla, dos o más fuerzas se chocan y quedan tambaleando al borde del caos, un estado de entreguerras. Estas tensiones entre extremos crean grietas o rajaduras en las membranas que rodea, protege y contiene las diferentes culturas y sus perspectivas. Nepantla es el lugar donde al mismo tiempo somos desconectados y unidos a cada uno de nuestras varias culturas, desde el puente, esta noción de puente que va a ser fundamental para lo que voy a hacer ahorita. Quien observa puede ver a través del gran proceso simbólico que está tratando de hacerse consciente a través de una situación de vida o evento particular. La frase que tiene ahí en el dibujo este que encontré en Pinterest está muy linda, ¿no? Aun cuando temblemos ante futuros inciertos, que encontremos la enfermedad, la muerte y la adversidad con fuerza, que bailemos o dancemos enfrente a nuestros miedos, dice en la cita de abajo. Porque yo creo que la exigencia o el desafío del antropoceno es, si vamos a hacer este diálogo entre budismos y perspectivas amerindias o perspectivas indígenas, es ir hacia la frontera, ir hacia ese lugar de no saber, ir hacia ese lugar de no esencialismos. Y el antropoceno trae esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es una respuesta apropiada? Una pregunta que ya se hacía Jun Men en el Blue Cliff Record, ¿no? En el Hekingan Roku, el caso 14. Un monje pregunta a Jun Men, ¿cuál es la enseñanza de toda una vida? Jun Men respondió, una respuesta apropiada. ¿Cuál es una respuesta apropiada en el antropoceno? Ayer Elvira hablaba sobre este cuerpo resonante y me recordó esta imagen de la revista Nature, que fue una imagen que dio inicio, que fue la portada de todo un número dedicado en la revista Nature a el antropoceno, y veíamos este cuerpo compuesto de muchas cosas, este cuerpo resonante, pero hoy cómo resuena ese cuerpo frente, por ejemplo, a la constitución en nuestro propio cuerpo de microplásticos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar ese cuerpo resonante no en una naturaleza prístina en la cual ya no vivimos, no en el Holoceno, sino hoy? Esa es como, creo, una pregunta totalmente desafiante, ¿no? Yo traía esto de la exposición de Elvira ayer. Entonces,
diversas respuestas pueden suceder en torno al antropoceno. Yo tengo un mapa que propongo, ¿no? Obviamente es algo totalmente heurístico, no es algo que se da en la realidad, que lo relaciono con las narrativas espirituales. ¿Cuáles son las respuestas al antropoceno desde las narrativas espirituales? Yo tengo como 4 posibilidades, ¿no? De cómo se puede hacer responsable al antropoceno o cómo las narrativas espirituales se hacen responsables o responden hábilmente, trayendo la terminología de árabe. En el primera parte, de las tradiciones de alcance mundial, en la cual yo incluyo el budismo, ¿no? No sé si quizás no voy a elaborarlo, pero la tradición axial, tomando la propuesta de Jaspers, es este momento histórico donde emergen las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, ¿no? El budismo, el jainismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. El judaísmo. Y creo que lo que está haciendo el antropoceno en estas tradiciones es revisar ese lugar de la trascendencia última, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si, en propuestas como de Macy o Loy, en propuestas obviamente como la de Gary Snyder, pero también tenemos que las narrativas indígenas empiezan a tener un otro lugar, ¿no? Un otro lugar que ya no es periférico, y lo vemos con autores y líderes como David Copenagua, que por ejemplo es invitado a diversas reuniones climáticas mundiales, ¿no? Del panel de la ONU, perdón. Tenemos una indígena mapuche, Moira Millán, trayendo nuevos conceptos como terricidio, del cual voy a hablar un poco. Tenemos la difusión de las ideas de Krenak. Bueno, la pregunta que yo hago es cómo pensar las prácticas espirituales, y el Buda-Dharma en particular. Ya había dicho que este gesto de aterrizar, bajar a tierra, que tomo de Bruno Latour, que murió hace poco, es un gesto que a mí me gusta pensarlo para las prácticas en general y cómo pensarlo para el Buda-Dharma en particular. Voy a leer un poquito lo que tengo acá. Me animo a pensar que la intrusión de Gaia, que es un término que también utiliza Stengers, que es un término de Isabel Stengers, esta intrusión de Gaia, cómo Gaia intruye en nuestras prácticas, intruye no sé si es la palabra, pero se introduce o casi que fuerza nuestras prácticas a responder a una nueva condición, obliga a un gesto que, siguiendo a Bruno Latour, podemos denominar un bajar a tierra, hacer aterrizar las prácticas espirituales. Y yo lanzo estas preguntas, ¿no? ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿Cómo bajan a tierra nuestras prácticas? ¿Cómo responden las diversas tradiciones budistas a esta intrusión de Gaia y al antropoceno? En la exploración de bajar a tierra y responder apropiadamente, responder hábilmente a la crisis ecológica o intrusión de Gaia, las tradiciones budistas tienen un desafío en varios frentes. Como ya lo dije en el trayecto, se puede distinguir históricos, un desafío histórico, ontológico, práctico o ritual y político, los cuales obviamente no están separados, sino que se entraman entre sí. Ahí se está escuchando, Belén. ¿Estamos bien? Se está pasando perfecto, sí, sí, se lee perfecto. Listo, Y se te perfecto. escucha bien. Cualquier cosa me avisas. Avísame cuando Dale. me queden 5 minutos, que perdí registro del tiempo, entonces así voy cerrando. El desafío ontológico requiere Perdón, Juan, la porque revisión. estamos en el tiempo. ¿Cómo? Estamos bastante en tiempo porque en estos minutos que fuimos perdiendo, la próxima ponencia empieza y 50. Es decir, Listo, ya más bien que listo. vayas apuntando a cerrar, así queda un ratito para charlar y hacer preguntas. Dale. Ah, o sea, voy cerrando ya. Sí, sí, porque tenemos 10 minutos, Listo. 11. Listo. Entonces, el desafío ontológico tiene que ver con la revisión de los presupuestos dualistas y axiales que antes mencionaba. Y uno de los conceptos fundamentales que yo veo que ha sido revisado en el budismo es este concepto de interrelación, interdependencia, pratitya samutpada, ¿no? Que se ha transformado desde el budismo temprano hacia una nueva perspectiva en lo que podemos llamar ecobudismo, ¿no? Y entonces uno puede pensar, eso es legítimo. Y aquí la propuesta de McMahon me parece interesante,
donde dice que la reconfiguración de la doctrina tradicional en respuesta a las circunstancias históricas novedosas es la norma. El texto de doctrina, por lo tanto, no es un punto de referencia estático, y me gusta mucho esta propuesta de hibridez para poder asumir el desafío del antropoceno. El desafío histórico justamente tiene que ver con los diálogos en que el budismo ha emergido en Occidente. McMahon, en el texto La construcción del budismo moderno, habla como de 3 fuerzas morales que han configurado el budismo en Occidente: el monoteísmo occidental, el racionalismo científico y el expresivismo romántico. Pero mi pregunta es, ¿se pueden pensar otros diálogos de cara a la crisis ecológica y al antropoceno? Y la respuesta obviamente es sí, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, encontrando puentes, como dice Ansaldúa o como propone Ansaldúa. 2 de estos puentes para entablar una conversación dentro del Buda Dharma con las tradiciones amerindias o el perspectivismo amerindio son el cuerpo-territorio y la comunicación extendida. Esta es una frase de Timoteo que no voy a leer, pero que está muy bella, ¿no? Sobre esta noción de cuerpo-territorio, cuerpo como territorio, como decía antes Florencia, cuerpo, pensamiento que surge de la tierra. Y estas son perspectivas budistas, ¿no? De Dogen, de Thich Nhat Hanh o de Shantideva, donde se habla de este cuerpo extendido, de esta posibilidad de extender el cuerpo más allá del sí mismo. Yo creo Compás, que igual perdón, hay... no te quiero interrumpir, pero Dale, sí, usa esos 10 minutos, usa esos 10 minutos. dale, dale, dale. Así, dale, Eh, hay perspectivas entonces dentro del budismo que nos pueden ayudar a entender un cuerpo extendido. Sin embargo, yo creo que hay diferencias fundamentales si está en la noción de arraigo. Los cuerpos territorio indígenas o los cuerpos territorio, por ejemplo, que se proponen como en los ecofeminismos territoriales indígenas, como el propuesto aquí por Moira Millán, son cuerpos arraigados, no son cuerpos territorio abstractos, no son una extensión de un yo, como si la planteaba, por ejemplo, ciertas corrientes de la ecología profunda con esta noción de self-realization, sí, autorrealización, que pareciera algo abstracto, ¿no? Algo más, sí, abstracto. Esto es completamente arraigado. Los cuerpos territorio propuestos dentro de las perspectivas indígenas están arraigados a un territorio, a una serie de relaciones, no son simplemente extensiones de la identidad. Me gusta mucho esta frase de Moira que dice: cuando nosotras decimos que somos cuerpo, territorio, no es poesía, es verdad. El territorio nos habita. El territorio tiene un ecosistema espiritual sumamente complejo, vastísimo, con una diversidad de fuentes distintas que habitan nuestras cuerpos. Y entonces somos lo que el territorio decide. Y ahí ya la lógica antropocéntrica se va al carajo. Y ahí ya no hay manera de poder explicarlo desde las estructuras racionalistas de esta matriz civilizadora. Entonces, cuerpo-territorio es un puente que me parece que puede ser puente que permita relaciones entre un Buda Dharma y perspectivas amerindias o indígenas. Y el otro es esta comunicación extendida que yo, inspirado fuertemente en Gary Snyder, ¿no? Que él mismo se decía que proponía un budismo animista. Entonces ahí ya hay una especie de conversación. De hecho, Gary Snyder dialogó con las perspectivas nativas americanas del norte, ¿no? En sus poemas, por ejemplo, Turtle Island, ¿no? Que es el nombre que se le da a Estados Unidos al territorio de Estados Unidos dentro de las comprensiones indígenas, y Turtle Island es uno de los poemarios más famosos de Gary Snyder. Y tengo esta cita de Snyder que dice: no puedo declarar haber tenido una gran experiencia de iluminación o algo por el estilo, pero he tenido algunas veces una percepción muy profunda y movilizadora en la cual todo estaba vivo. El principio fundamental del animismo, dice Snyder, y donde en cierto nivel no hay jerarquías en las cualidades de la vida. Eso es muy similar a lo que Florencia mencionaba como el perspectivismo amerindio, o podemos decir también el animismo. Animismo es un concepto que trae Philippe Descola. Perspectivismo sería más de Viveiros de Castro, otro antropólogo brasileño. Y es esta idea de continuidad, ¿no? Que permite una comunicación más allá de lo humano o por fuera de lo humano, una comunicación extendida. Y el desafío ritual tiene que ver con la actualización de estas perspectivas, o como dice Varela, con la enacción de estas perspectivas dentro de un contexto ritual. Esta es
Para inspirarme traigo la propuesta de Claudio Carvalhaes, que tiene un libro maravilloso que se llama Rituals at the End of the World, y él es un teólogo, y yo transformé un poco las preguntas que él hace para hacerlas como más en sintonía con el Buda Dharma. Él lo hace desde la teología cristiana. Si pensamos en la transformación de nuestras comunidades, ¿dónde están los ríos y los mares en nuestras espiritualidades? Hay árboles en nuestros preceptos, hay animales en nuestros sutras, y en la manera en que entendemos el Dharma. ¿Tiene lugar en nuestro Dharma otros seres además de los humanos? En nuestras ceremonias y meditaciones, ¿honramos a Buda y nuestros maestros del mismo modo que honramos a otras especies y a la tierra en la que vivimos? ¿Conectamos con el despertar y nuestra naturaleza búdica a través de la tierra, las semillas, los frutos? ¿Con quién necesitamos relacionarnos de nuevo? ¿Cuál es el sentido profundo del dónde en nuestro Buda Dharma? O sea, el lugar, ¿qué lugar ocupa el lugar en nuestro Buda Dharma? Las liturgias que lo componen y las espiritualidades. Yo torcí un poco lo que dice Carvalhaes para llevarlo hacia el budismo, esas preguntas. Y en los desafíos rituales yo creo que algo que nos ha enseñado Joan Macy es a honrar el dolor. Yo participo de una iniciativa que se llama Reconectando, que facilita procesos inspirados en Joanna Macy, en el trabajo que reconecta de Joanna Macy, pero con muchas otras herramientas, y han tomado la lectura ritual de este texto de la Comisión de la Verdad para integrar el dolor que ha sufrido la tierra en el contexto armado colombiano, en la guerra que ha sucedido en Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo sintió la tierra el conflicto? Y yo creo que es una pregunta totalmente hermosa, necesaria y válida hacerla hoy en el contexto del antropoceno, que nos puede ayudar a conectar con el duelo. No lo voy a leer. Los 5 votos de Gaia es otra de las estrategias rituales que pueden nombrarse como una respuesta ávida a los desafíos del antropoceno, y el trabajo con la herida. Voy a leer esta frase ya para ir terminando, de Ansaldúa, ¿no? Dice: estamos todos heridos, todas heridas, todes herides, pero no podemos conectar a través de la herida que nos alienó de los otros, pero nos podemos, perdón. Cuando la herida forma una cicatriz, la marca puede convertirse en un puente que conecta personas separadas. Me parece muy bello. Lo que pasó puede que haya estado fuera de nuestro control, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que pasó y lo que hacemos al respecto. Usemos el arte, la imaginación y yo diría la espiritualidad para descubrir cómo nos sentimos y pensamos y para ayudarnos a responderle al mundo. Y por último, el desafío político, ¿no? Que yo creo que nos puede ayudar a pensar en el Buda Dharma un cierto activismo espiritual. La tenemos a Berta Cáceres aquí, que va a leer la cita de Berta Cáceres, asesinada en el 2016. Nuestra vida espiritual está vinculada a los bosques y unida al agua. Somos una comunidad que regala sonrisas, un pueblo fuerte y aguerrido. Luchamos contra el proyecto de Aguasarca desde una postura de no violencia, esgrimiendo el derecho a la justicia y al agua y demandando el respeto y la dignidad del pueblo lenca. Tener en cuenta que cuando hablamos en Latinoamérica sobre espiritualidad y sobre defensa de los territorios, no podemos desconocer que Latinoamérica es la zona donde más se asesinan líderes ambientales en el mundo, ¿no? Acá tengo una cita. Así que me queda un minuto, creo que voy a ir terminando. Muchas gracias, Juanpa. Bueno, Perdón por gracias. No, las ¿cómo? Perdón, al dificultades. contrario, las dificultades, más bien nosotros estamos plenamente agradecidos por tu presencia, por tu travesía, por tus esfuerzos, por tus palabras. Así que, Mm, bueno, gracias por mm. haber estado acá. Te esperamos a la tarde. A quienes Dale, tengan ganas de seguir escuchando lo que hacen allá en la Patagonia, van a participar de Diálogos en Acción. Así que ahora damos por finalizada esta ponencia y esperamos la próxima de Dancho. Bueno, Juanpa, de nuevo, muchas gracias.